Hola, hola, bienvenidos a nuestro canal. Les damos gracias por suscribirse, por estar viendo este video y les animamos también a que lo compartan con otras personas, con sus conocidos, para que más personas puedan informarse y puedan compartir el contenido que tenemos actualmente. Hoy vamos a hablar de inflación y también vamos a hablar un tema muy importante que es la posible crisis del 2023 y lo que se prevé con la gran recesión de este año, ese año 2023. Así que vamos a poner puntos claves para que ustedes puedan entender y tener alguna previsión con respecto a esto. Bienvenidos. Bueno, vamos a comenzar hablando les voy a compartir aquí mi pantalla y voy a comenzar hablando de la crisis del 2008, que fue esa crisis importantísima que se vio en los Estados Unidos a causa del negocio inmobiliario, y lo que generó una gran recesión en temas económicos. Muchos bancos colapsaron, muchos bancos se vieron afectados. Entonces, ¿qué puede llegar a pasar para la crisis del 2023? ¿Y por qué llegamos hasta este punto después de la pandemia? Hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta, hay varios aspectos que tenemos que identificar, y es todo lo que primero nos dejó la pandemia, cambios de gobierno, algo muy importante que pasó en Estados Unidos, y es que se posicionó el demócrata John Biden, y esto genera que de una u otra forma un demócrata llega al poder en momentos de crisis y comenzó a generar planes sociales. Los planes sociales, si bien no son malos desde su punto de vista empírico, sí son malos si se prolongan en el tiempo. Si continúan con muchos planes sociales durante mucho tiempo, esto va a ser muy malo macroeconómicamente hablando, porque lo que va a generar es que cada vez las personas sean más pobres, sin ir mucho más allá. Entonces, John Biden lo primero que hizo fue generar planes sociales. Creo que lo que dieron fue $1.500 por familia o por persona en Estados Unidos, y eso generó una impresión de billetes que no se generaba, yo creo que hacía muchísimo tiempo, y desde ahí ya comenzaron a generar crisis económica. Entonces, todo esto lo que va a comenzar a generar, y es lo que tiene repercusión no solamente para Estados Unidos, sino también para el resto del mundo. Adicional a eso, la guerra que se está llevando allí en Rusia, y Rusia contra Ucrania, eh, y todo lo que está sucediendo en la actualidad es lo que nos está llevando a esta crisis que ya de la que se está hablando. Este es un periódico de aquí de Argentina, un periódico digital, se llama Ámbito. Y bueno, y ellos hablan de la alerta mundial, predicen que Estados Unidos puede entrar en recesión en 2023. Y dice que los índices de Wall Street no logran levantar cabeza, la inflación se mantiene por encima de la esperada por la Fed, y el pico de precios de materias primas por la guerra de Ucrania genera el temor a la estanflación, estos son señales de lo que puede llegar a pasar por causa de todo esto, de una gran recesión. Si Estados Unidos entra en recesión, quiere decir que comienza a cerrar muchas negociaciones con países de todo el mundo, y eso genera que haya inconvenientes económicos en los otros países, porque ya Estados Unidos no va a comprar la misma cantidad de elementos que compra, y esto va a afectar, es una cadena, porque va a comenzar a afectar a los demás países. Entonces, de la parte que nos interesa a nosotros, ¿qué puede llegar a pasar con las criptomonedas? Bueno, vamos a ir a TradingView, y lo que vamos a ver es qué puede llegar a pasar en unos meses si lo vemos desde el tema técnico. Si ustedes se fijan, hace unos videos atrás, unos días atrás, les mostré todo el tema fundamental. Entonces ahora lo que yo quiero hacer es mostrarles técnicamente qué puede llegar a suceder desde este punto de vista, y luego vamos a ir a lo fundamental para que ustedes tengan un análisis más amplio. Entonces vamos a ver, yo voy a analizar en este momento lo que es Bitcoin. ¿Por qué? Porque Bitcoin es la moneda más fuerte que hay ahorita. Entonces, si Bitcoin, como tiene la dominancia, si Bitcoin sube, em, por lo general todas las monedas suben. Si Bitcoin baja, por lo general todas las monedas bajan.
Entonces sí es muy importante que analicemos el Bitcoin para tener como un plano de importancia en qué puede llegar a suceder con las demás monedas. Ya se sabe que si Bitcoin va a subir, las demás monedas tienden a subir y a comenzar a seguir a Bitcoin. Y si pasa por lo contrario, comienzan a bajar, bueno, también va a suceder que comiencen a bajar las demás monedas. Entonces, vamos a ver, vamos a irnos aquí a meses, a ver qué puede llegar a pasar con las criptomonedas en relación a em, lo que la recesión que se puede llegar a ver en el año próximo. Entonces, fíjense, estos meses, ¿sí? Yo lo estoy viendo en meses, es un largo tiempo. En este momento tenemos acá al Bitcoin en meses y bueno, vamos a ver qué sucedió con el Bitcoin. Acá tuvimos el primer retroceso que hizo Bitcoin acá, que fue de los $20.000, esos anhelados casi $20.000 que llegó hasta los 3.000, ¿sí? Y luego, bueno, comenzó a subir y a subir, a subir, a subir y hasta los $68.000. Entonces, ahora, ¿qué vamos a analizar acá? Acá lo que yo quiero analizar es los dos em, puntos de resistencia que ha tenido, ¿sí? Que son muy, muy importantes acá y acá. Fíjense cómo se dio estos dos puntos de resistencia. El primer punto de resistencia fue en el pico, ¿sí? Que fue el 1 de abril del 2021. Y el siguiente pico de resistencia se dio el 1 de noviembre del mismo año. Entonces, al no poder superar este precio en estas dos oportunidades, ¿qué es lo que esperamos? Una tercera. Y la tercera es la vencida, dicen por ahí. Pero si no llega a pasar acá, si no logra romper ahí, lastimosamente nos vamos para abajo. Entonces, lo que tenemos que tener cuidado es en qué momento puede llegar a suceder esto, ¿sí? Entonces, si nosotros nos ponemos a revisar acá, fíjense cómo MACD aquí en este momento ya nos está dando venta, ¿sí? O sea, aquí ya nos dijo, cuidado, va a comenzar a descender, más o menos como por acá, cuando está en los $57.000, y ahí, bueno, comenzó a bajar. ¿Qué es lo que está pasando acá? Estaba en sobreventa, en sobrecompra, perdón, y comenzó a irse a sobreventa. Todavía le falta muchísimo recorrido. ¿Por qué? Porque recuerden que esto es de meses. Fíjense, aquí está por este precio, por este nivel, perdón. Entonces es posible que, bueno, aquí haga algo, rompa esto y continúe para arriba. Si la gran recesión nos ayuda con eso. Pero lo más importante es que no nos encontremos nosotros con poco flujo de caja, porque ahí sí vamos a tener un problema importante. Entonces lo que se puede sugerir en este caso es que tengamos dinero reservado en USDT para que en el momento que el precio del Bitcoin comience a descender, nosotros podamos comprar y sea una buena oportunidad. Y adicional, tengamos reservas de dinero para que, por ejemplo, cuando se empiece a escasear todo y la comida comience a poner un poco más costosa y varias cosas más costosas, tengamos de dónde sacar y poder tener para poder solventar la crisis. Fíjense lo que puede llegar a pasar. Si el Bitcoin no rompe esta línea de tendencia aquí en la tercera oportunidad, sí o sí va a venir a testear esta resistencia, este soporte que está acá, que son los $14.000. Es muy, muy probable que llegue a suceder, pero bueno, para eso falta muchísimo todavía. Sin embargo, hay que estar preparados en caso de que pase lo que sucedió acá, que en este momento, si ustedes lo recuerdan, fíjense, acá cuando el Bitcoin comenzó a subir, fue casi los primeros días de febrero, cuando comenzamos con el tema de la pandemia y a cerrar em, en varios países comenzaron el tema de las restricciones de no poder salir
y ahí comenzó a subir. Entonces, si nosotros no teníamos aquí en este momento, no teníamos liquidez y no teníamos USDT o bueno, alguna stablecoin que nos permitiera cambiar eso a Bitcoin, perdíamos toda esta suba porque no podíamos salir en todos estos, fueron casi 4 o 5 meses que estuvimos confinados, entonces no pudimos llegar a comprar cuando llegó casi a los $13.000. Entonces por eso es muy importante tener flujo, ¿para qué? Flujo de caja, ¿para qué? Para que cuando pasen este tipo de cosas tengamos eh, todo lo importante para poder comprar. Entonces aquí lo que vamos a hacer es trazar un Fibonacci para ver qué opciones nos da, perdón, acá no, el anterior suba, para ver cuáles son los precios importantes de compra, ¿sí? Entonces yo aquí trazo el Fibonacci desde el precio más bajo hasta lo más alto que llegó, en este caso los casi $68.000. Y si ustedes se fijan, bueno, aquí casi coincide el 0,786, que es en los $17.000. Voy a borrar esto para que se vea un poco mejor. Y voy a ampliar acá un poco más para que lo vean un poco mejor. Entonces fíjense cómo aquí es un muy buen precio de entrada, $28.000, un muy buen precio. Y acá es otro muy buen precio en los $17.000. Entonces hay que estar preparado para eso. Em, Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo sabemos que va a pasar esto? Esto es probabilidad. Entonces, de no llegar a romper aquí, sí es muy posible que vaya a pasar acá. Y hay otro indicador, en realidad no es un indicador, es un patrón que se llama hombro, cabeza, hombro, que se los voy a mostrar acá. Voy a borrar todo esto para que me quede un poco más limpio. Y este indicador, cuando uno lo ve, muestra que si está, es muy probable que comience a descender el precio. Entonces hay que ver si, por ejemplo, la recesión concuerda o coincide con el precio del Bitcoin en esos días. Entonces fíjense, creo que eran semanas, me parece que se veía mejor. Sí, en semanas. Esto es lo que se llama hombro, cabeza, hombro, que todavía no se formó, ¿sí? Ustedes van aquí a los patrones, aquí van a encontrar el hombro, cabeza, hombro. Y fíjense, del más bajo, este sería el hombro izquierdo, ¿sí? Este sería la cabeza y acá se haría el otro hombro, ¿sí? Que sería más o menos a la distancia donde tenemos el precio marcado que no pudo superar. Entonces, de llegarse a confirmar que suba más o menos hasta los $60.000 y no pueda romper, que es donde está, donde pusimos la línea de soporte, de resistencia, llegue hasta ahí y no logre romper esa línea, entonces es muy probable que comience a descender y bueno, vaya hasta el precio que habíamos indicado anteriormente. Pero bueno, todo puede pasar acá. Aquí en realidad todavía hay un tema y es una definición muy importante y es que el mercado está muy indeciso. Fíjense cómo acá empezó a tener indicios de subida, sí, aquí también, pero como bajó de repente, entonces está luchando muchísimo. O sea, lo que son osos y toros están luchando para que el precio suba o bien baje. Entonces, por eso es muy importante tener flujo de caja. La recesión del 2023 es señalada también porque es muy importante que todo lo que ustedes puedan tener más allá de lo económico sean respuestas inmediatas para tomar decisiones que los lleven a no tener dificultades económicas para el futuro. Entonces, supongamos, ahora en este momento, estamos en el 2023, en el 2022 y está comenzando hasta ahora el año, ya llevamos 5 meses del año, pero tienen todavía 7 meses para prever lo que va a venir en el 2023 con el tema de la recesión. Entonces hay que comenzar a resguardar, ¿sí? A ahorrar,
a tener inversiones, no todas en un mismo lugar, sino en diferentes lugares para que eh, no nos agarre siempre sin flujo de caja. Es importante que en este tipo de momentos donde se prevé una gran recesión, nosotros no tengamos déficit en flujo de caja, es decir, no tengamos efectivo para podernos transportar o algún tipo de activo que nos pueda generar eh, solvencia. ¿Sí? El Bitcoin es una herramienta muy buena y nos puede generar solvencia, pero no es tan inmediata. Muchas veces suele pasar que en este tipo de recesiones, como pasó en la pandemia, no se encontraba efectivo en la calle, ¿sí? No se encontraba flujo. Entonces eso generó que fuera mucho más complicado para las personas que tenían criptomonedas venderlas y por eso los porcentajes de compra comenzaron a disminuir. ¿Sí? La gente les pagaba mucho menos por sus criptomonedas. Entonces es importante que tengan eso en cuenta. Bueno, eso quería dejarles hoy. Recuerden suscribirse al canal, recuerden seguirnos, recuerden si tienen algunas dudas, preguntas, háganlos ahí en el chat que vamos a estar dispuestos a responderlas y vamos a seguir hablando de estos temas. Muy pronto vamos a sacar unos videos en algunos sitios específicos donde les vamos a estar explicando el tema de la inflación y demás. Y bueno, y más allá de eso, el tema inflacionario también se los quiero mostrar acá, porque donde hay inflación eh, es donde también hay posible recesión y es lo que está pasando en Estados Unidos. Así que la inflación, para definirla básicamente y en un ejemplo sencillo, es un momento, es donde el valor de la moneda local comienza a perder poder adquisitivo frente a la moneda foránea, o sea, la moneda extranjera. Entonces, con el mismo dinero yo ya no compro la misma cantidad de bienes o servicios en el exterior. Entonces, por eso hay algo que se llama balanza comercial y es que en la balanza comercial es donde se ponen las exportaciones y las importaciones. Si las exportaciones son mucho mayores a las importaciones, eso genera un déficit en la balanza comercial. Es decir, que están saliendo muchos más divisas de los países que lo que está ingresando. Entonces, por eso nosotros también podemos tener déficit en nuestro hogar cuando nosotros no hacemos un buen equilibrio en eso. Si yo estoy comprando muchas cosas afuera, me están saliendo mucho más costosas porque estoy requiriendo mucho más dinero para poder comprar esas cosas que vienen de afuera. Eso es lo que llega a pasar en la recesión, que las cosas que yo quiero adquirir afuera se vuelven mucho más costosas porque no las están vendiendo en todo lado. Entonces es muy importante que eso lo tengamos en cuenta. Aquí en Argentina la inflación es descomunal, como le dice aquí, descomunal la inflación en abril. Daniel Artana se animó a pronosticar de cuánto será. ¿Por qué? Por la deuda que tiene la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. En Europa también hay mucha inflación, en España ahora también se está generando muchísima inflación, no solamente por causa de la corona que ya venía es sucediendo hacía muchos años, sino también por todo lo que está sucediendo con la guerra y por lo que se prevé que Estados Unidos también va a comenzar a tener recesión en algún momento. Entonces, por eso también todos los países van a llegar a tener recesión. Les agradezco por haberse quedado en el video, por haberlo visto hasta el final. Esperamos verlos en una próxima oportunidad. Recuerden suscribirse, recuerden darle like a nuestros videos y bueno, en una próxima oportunidad nos veremos para seguir viendo más información de lo que es la economía en los países. Que estén muy bien.